Bienvenidos hermanos, amigos que nos ven y nos visitan a través de estas redes sociales. Nuevamente estamos aquí grabando un video más de este mensaje pastoral del Centro Cristiano El Shaddai número 2, Casa de Restauración, pastoreado por nuestro amigo y hermano Abraham Banda. ¿Cómo ha estado, pastor? Bendiciones. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Es una bendición estar en esta linda tarde. Amén. Y también, como siempre, ¿verdad? Gozando de cada uno de ustedes. Amén. Y que hoy en esta noche también no es la excepción, porque hace 8 días tuvimos una invitada especial, pero ahora también tenemos otra invitada especial. Amén. Y es nuestra hermana Didi. Así es que le vamos a permitir que ella se presente y salude a nuestros hermanos que nos están mirando en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer, un orgullo y es una bendición tan grande poder compartir con estos hombres de Dios una palabra tan bella y enriquecedora. Amén. Amén, amén, amén. Pues qué bueno, hermanos, que el Señor nos da esta oportunidad, nos da la salud y nos da la fuerza. Amén. Y un día más de vida, ¿verdad? En el Así cual es. nosotros disponemos nuestra vida, nuestro corazón, de servirle, ¿no? Y de preparar este mensaje guiado por su Espíritu Santo para que sea de edificación a la vida de aquellos que nos van a escuchar. ¿Ok? Amén. Y pastor, ¿cuál es el tema que hoy nos toca? Pues ahora vamos a estar leyendo sobre la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amén. En el capítulo 3, verso 1 al 5. Y haciendo un poquito de verdad de memoria respecto al tema pasado, Amén. donde estuvimos hablando sobre la ira de Dios, ¿verdad? Y uno anterior estuvimos hablando que no hay excusa, Que no hay excusa. ¿verdad? Amén. Y en este capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo habla sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Amén. 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 ¿Cuál es ese tipo de carácter? Y él define, ¿verdad? Y da algunas definiciones del tipo de carácter que iban a estar los hombres de los postreros días. Amén. Y me llama la atención porque es exactamente el tipo de carácter que encontramos en los tiempos actuales. Amén. ¿Verdad? En los cuales enlazo este pasaje con el pasaje que dimos hace 8 días sobre la carta a los Romanos, capítulo 1, ¿verdad? Verso 18, sobre la ira de Dios, el por qué la ira de Dios viene, ¿verdad? Con toda injusticia, ¿verdad? O bueno, la ira de Dios que viene sobre la injusticia, ¿verdad? De los hombres, Amén. ¿verdad? Que retienen la verdad con Injusticia. injusticia. Entonces, me llama la atención porque los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora es de la manera como lo define y lo describe el apóstol Pablo, hablándole a un joven pastor Timoteo. Amén. ¿Verdad? Y yo le voy a invitar que todos ustedes que se encuentran en casa nos acompañen a abrir las Sagradas Escrituras. Amén. En segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Y vamos a comenzar la lectura así. Amén. Y después damos parte a algunos comentarios y verdad que mis hermanos también estarán añadiendo en este lindo programa. Amén. Y en el verso 1 dice así las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos le dice Pablo a Timoteo que evita. A estos evita. Amén. Amén. Y me llama la atención porque no va conforme al carácter de Dios. Amén. ¿Verdad? Y es Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? Donde le dice a él que tenga cuidado con ese tipo de hombres, ¿verdad? Y hablando hace 8 días que hablamos un poco sobre las leyes, los mandamientos del Señor que nos describen y nos definen el carácter de Dios, ¿verdad? De lo que es Dios. También en este texto nos habla del tipo de carácter, porque vemos nosotros que la palabra carácter, ¿verdad?, define las cualidades o las actitudes de cierta persona. Y la palabra también carácter
significa marca o sello, o sea, que define, ¿verdad? De lo que es. Entonces, vemos que cada uno de nosotros somos conocidos, o sea, por las obras, ¿verdad? Entonces, por nuestros actos. Entonces, nosotros, el carácter de nosotros se va a reflejar en nuestras acciones. Y vemos que el carácter de estos hombres que habla el apóstol Pablo le dice a Timoteo, este tipo de hombres tú debes de evitar. Debes de evitar, porque no va conforme al carácter de quién, de Dios. Entonces le habla a Pablo hablando que este carácter, este tipo de hombres iban a ser en los postreros días, y parece que los estamos ya viviendo, ¿verdad? Porque hay en el mundo ahora actualmente hombres, o sea, que ya no tienen ellos empatía, ¿verdad? Ya no les importa, amén, hombres individualistas que prefieren solamente el bien personal y ya no el de los demás. Y que ya no son tiempos como los que a algunos de nosotros nos tocó vivir. ¿Verdad? Ahora nosotros, no sé si a ustedes les pasó, hermanos, que cuando en los tiempos de nuestros abuelitos, de nuestros papás, ¿verdad? Podíamos salir a la calle tranquilos, sin ningún problema, jugábamos, ¿verdad? Y los vecinos, entre vecinos se compartían. Si a uno le faltaba azúcar, decía, ven a pedirle a tal vecino si te regala tantita azúcar y luego se la reponemos. Y otros ven, dice mi mamá que si me presta unas tortillas, y, ¿verdad? Teníamos ese respeto, esa unidad entre vecinos. Y ahora ya en estos tiempos ya ni se conoce uno al otro, y vemos que el amor de muchos se ha enfriado, ¿verdad? Ya no le importa a uno. Amén. Pastor, quiero traer a colación esta parte que dice en el primer versículo, que dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra me llama mucho la atención. Si puede definir un poco sobre lo que quiere dar a entender Pablo de estos tiempos peligrosos especialmente. Pues la palabra peligrosos es comparado a un tiempo de una vida salvaje. Entonces es igualmente como vivir, o sea, una vida salvaje. Y comúnmente la vida salvaje se le da a ¿quiénes? A los animales. A los animales. Amén. O sea, lo que está diciendo que cuando vienen tiempos peligrosos, o sea, van a venir tiempos en los cuales el ser humano va a vivir exactamente como un animal. Que no son racionales, son seres irracionales. Correcto. Pero ahora el hombre, que es un ser racional, está comportándose como un ser irracional. Fíjese que aquí también yo estaba mirando, usted, pastor, estaba mencionando el sello, ¿verdad? Y cuando yo veo sello, yo me pongo a pensar en lo que nosotros estamos familiarizados. Cuando nosotros vamos a la tienda hay una etiqueta, hay un sello, ¿verdad? Dice el ingrediente. Ahora estamos muy familiarizados con el GMO o el gluten free. Vemos todo esto es diferente, pero uno puede ver los ingredientes y qué obtiene o qué no hay, ¿verdad? Pero fíjese que Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos, tiempo de salvaje como de animal. Y también vemos, fíjese, cuando me pongo a pensar salvaje, estoy pensando como en los viejos testamentos, en el Antiguo Testamento, cuando habla de las personas endemoniadas. Eran salvajes. O sea que no tenían razonamiento, no pensaban. Y el apóstol Pablo le está dando una lista de los últimos tiempos, del afecto de la naturaleza. La naturaleza que fuimos creados, ¿verdad? A imagen del Señor y lo que debemos tener, pero hemos visto con el transcurso del tiempo cómo va de mal en peor. Correcto. Y él le da una lista y dice que a esto evita. Así que así mismo como nosotros vemos los warning signs, cuando estamos en una carretera, ¿verdad? Te dice peligro, pare. No sé, una curva cerrada. Disminuya su velocidad. Disminuya. Esto es un aviso de los últimos tiempos, de lo que estamos experimentando hoy en día. Y ahora vemos que los animales actúan basado a sus ¿qué? Instintos. Entonces, ahora en estos tiempos, el ser humano ya actúa no basado a su razonamiento, sino a sus instintos salvajes, comparándolo como un animal endemoniado, ¿verdad? O sea, y el Señor nos ha dado a nosotros tal capacidad
para que nosotros la usemos, ¿verdad? Y meditemos. Dice la Escritura que el Señor nos ha puesto el bien para que nos vaya bien y el mal para que nos vaya mal. Entonces vemos nosotros que la vida es sencilla, o sea, está hecha de decisiones. Amén. Entonces nosotros decidimos, ¿verdad? Amén. Pero yo puedo hacer una pregunta, yo creo que algunos se han de hacer esta pregunta, o sea, ¿qué es aquello, verdad? Como decía mi hermana, que el hombre viene, ¿verdad? De mal en peor, de mal en peor. O sea, ¿cuál ha sido la causa de esa descomposición, o sea, del ser humano? Pecado. El pecado. El pecado. Porque el pecado es lo que nos descompone al ser humano. Amén. Y no solamente lo descompone, sino que lo ciega. Amén. De tal manera que cuando él comete un acto que va contrario a la voluntad del Señor, lo ve él como si fuera algo como Común. normal, Normal. normal, Amén. normal y no se da cuenta. Amén. También, pastor, en esa primera parte veo que dice que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Esto habla del corazón y del amor. Mm. Y Dios dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda su fuerza. Pero ellos han cambiado ese amor por su vanagloria propia, por ellos mismos, amadores de sí mismos, de los Así es. placeres de este mundo. Y han cambiado ese amor. Amén. Y se enfocan solamente en ellos. En ellos. O sea, en buscar, en tratar de mantener siempre El su placer, imagen, el ¿verdad? placer. Su placer, sus deseos. O sea, pasando por alto valores, o sea, fundamentales, ¿verdad? La integridad en la vida de uno. Entonces, cuando el Señor le llama a Timoteo, o sea, evita eso. O sea, eso es una actitud de lucha que nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos que evitar eso. Amén. O sea, vamos a encontrarnos en el camino con una lucha. Amén. O sea, con una batalla que tenemos que librar por tratar de mantener, o sea, esa integridad y ese diseño en el cual Dios nos creó a nosotros, para no ser también corrompidos, Amén. para que no se viole y se destruya, ¿verdad? Los propósitos, ¿verdad? A los cuales el Señor nos creó a nosotros. Amén. O sea, una vida, dice la Escritura, apartados de mí nada podéis hacer. Pero cuando nosotros consideramos al Señor en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas. O sea, cuando viene el Señor a nuestra vida, Él es quien produce ese orden. Amén. Gloria ¿Verdad? a Dios. Amén. Él es quien produce. Pastor, esa parte que dijo usted que nos corrompemos y violamos las leyes de Dios, me lleva a la porción bíblica que se dio en el otro mensaje, que la ira de Dios se manifiesta, que está en la Romanos. carta a los Romanos, capítulo 1 y versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y quiénes son estos hombres que detienen con injusticia la verdad? ¿Quién tiene la verdad en este mundo? Nosotros. ¿Quién maneja la verdad? Es la palabra de Dios. ¿Y quién maneja la verdad? El hombre. El hombre de Dios, la iglesia, ¿no? Maneja la palabra y la verdad de Dios, pero dice que retiene con injusticia la verdad. Gloria a Dios. ¿Cómo es Wow. esto, pastor? Con injusticia. Y fíjese, retenerla es como esconderla, como no hablarla o predicarla como debe de ser. Correctamente. Correctamente. O sea, ¿sabe por qué? Porque no conviene. Amén. O es sea, como distorsionarla. porque son personas con el carácter amadores de sí mismos. De su O riqueza. sea, yo no voy a predicar de pecado porque yo vivo en pecado. Wow. Entonces, por lo tanto, no me conviene hablar de eso. Pero eso es lo que debemos nosotros de predicar, nos guste o no. Porque nosotros estamos comprometidos no con el carácter de nosotros, sino con la verdad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Así es. nosotros que hemos sido llamados para la predicación de la palabra, debemos de predicarla tal como es, Wow. sin comprometerla basándonos a nuestros propios intereses o deseos. Amén. O sea, no puede ser posible que permitamos nosotros que ese tipo de carácter en nosotros, ¿verdad?, esconda y retenga la verdad que nosotros debemos de predicar. Amén. O sea, todo lo que el Señor aborrece, nosotros que predicamos mayormente debemos de aborrecer. Ahora,
meditando en una palabra que me llamó la atención en la otra, donde habla sobre el carácter de los hombres amadores de sí mismos, dice que no sean vanagloriosos, soberbios y blasfemos. La palabra blasfemos me llamó demasiado la atención, porque la palabra viene de la palabra blasfemia. Amén. Y la palabra blasfemia es hablar mal de. Y tú no hablas mal de a algo que tú consideras santo o sagrado. Amén. O sea, entonces, para nosotros Dios es divino, santo y sagrado. Entonces, ¿alguno de nosotros se atrevería a blasfemar al Señor? No. ¿Alguno de nosotros le gustaría ser causa de blasfemia al Señor? No. Entonces, todo lo que cause que se hable mal de es blasfemia. Wow. O sea que cada uno de nosotros tenemos que cuidar no solamente nuestros actos, sino hasta nuestra manera de. O sea, muchos decimos, es que yo no blasfemo a Dios, pero nuestra mala conducta como hombres vanagloriosos, amadores de sí mismo, si tenemos alguna conducta de esa, puede ser causa de que otros blasfemen el nombre de Cristo por causa de nuestro mal carácter. Wow. Wow. Entonces, si verdaderamente nosotros consideramos al Señor como algo divino, santo y sagrado para nosotros, nosotros no podemos ser causa de que otra gente blasfeme, el nombre de Cristo por mis malos actos, por mi mala conducta, Amén. por mi mala manera de hablar, por mi mala manera de tratar a los demás. Wow. Entonces, nosotros tenemos que ver por eso, ¿verdad? Que el propósito de Dios desea amoldar el carácter de su Hijo en el carácter de nosotros. ¿Verdad? Entonces, hablábamos nosotros hace un rato, ¿verdad? Y compartíamos cómo por eso muchas de las situaciones en la vida, ¿verdad? Dios las permite, no para que Él se entere o se dé cuenta de cómo vamos a reaccionar. Porque mire, el carácter demuestra la cualidad de nosotros, o sea, de qué nosotros estamos hechos. Pero las experiencias en nuestra vida van a revelar exactamente el carácter de nosotros. O sea, de cómo nosotros vamos a reaccionar ante cualquier situación o circunstancia. Amén. Entonces, más que Dios desee saber cuál va a ser nuestro actuar, porque en su preconocimiento ya lo sabe y a Él nada se le pasa por alto, más que nada lo que Él quiere que nosotros nos demos cuenta en qué posición nosotros estamos en Él. Qué bello. ¿Verdad? ¿En qué posición? Y eso muestra su infinita misericordia, hermana, para con nosotros, que uno pueda decir, wow, Tiri, esto te diste de cuenta, ¿verdad? Que el Señor no es que yo lo sorprendí, porque ya Él sabía, pero me da esa oportunidad para que yo pueda captar y saber qué es lo que tengo que arreglar. Claro, y me llama la atención y ahora me hace recordar las palabras que decía nuestro hermano pastor Samuel Díaz, ¿verdad? Que sabemos que está en la presencia del Señor, donde él decía, cuando pases una situación no le preguntes al Señor, ¿por qué yo? Sino más bien, ¿para qué? Porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, esa es nuestra confianza. Amén. Hermanos, si pudiéramos hablar toda la noche de esto, compartir toda la noche de esto, pero queremos que tú te lleves una palabra en tu mente y en tu corazón y que tú puedas entender que sin Dios nada eres. Amén. Y todo lo que sucede en la vida no es necesariamente que Dios tenga un mal, sino que a pesar de la ira de Dios, cuando Él permite ciertos juicios, a la misma vez Él expresa su amor en medio de ese juicio. Amén. Como lo que hablábamos en Romanos desde hace 8 días. La ira de Dios expresa no solamente el juicio y la justicia de Dios, sino también el amor que Él tiene para nosotros. Amén. Gloria Amén. a Dios. Entonces en esta noche queremos hacerte un llamado. Amén, que si tú conoces al Señor y te has apartado, ahora es tiempo de que tú vuelvas a casa. Amén. Que tú te reconcilies con el Señor. Pero si esta es la primera vez que tú has escuchado de este evangelio, queremos decirte de que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Que Él puede cambiar tu vida, que Él puede darte salvación. Y dice la Escritura, amén, que solo Jesucristo, Él no vino a hablar de una vida, Él dijo, yo soy la vida. Él no vino a hablar de un camino, Él dijo, yo soy el camino. Y Él no vino a hablar de una verdad, Él dijo, yo soy la verdad. Y nadie va al Padre, nadie si no es a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y en esta tarde
¿verdad? Tenemos a nuestra hermana Didi de invitada y le voy a pedir a ella que ahora ella nos guíe en una oración y te guía a ti en una oración. Amén, para que tú reconozcas al Señor como Señor y Salvador. Amén. Y vamos a orar en esta linda tarde. Amén. Así es, mi amigo, amiga. Has escuchado la palabra del Señor. El Señor ha dicho. Y cierre sus ojos ahí a donde usted esté. El Señor conoce su nombre, sabe dónde está. Abre tu corazón y ora de la manera que tú puedas orar a tu palabra. Pon tu palabra. Y yo voy a estar intercediendo, nosotros aquí orando por cada uno de ustedes. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor Padre amado, por este mensaje tan bonito y bello, Señor Padre amado. Gracias, Señor Padre Santo, por lo que estás haciendo y harás, Señor Padre amado. Ahora te presentamos, Señor, a cada oyente, Señor Padre amado, que ha recibido esta palabra, Señor, que ha reconocido, Padre amado, que ha pecado, Padre Santo, y que solamente tú puedes liberarlo, Señor, y salvarlo. Reconociendo, Padre amado, que tú enviaste a tu único Hijo, Padre Santo, a morir en la cruz del Calvario. Oh, mi Dios, un sacrificio perfecto, Señor, algo que no pudimos hacer nosotros, pero a través de esa sangre preciosa, tú nos diste acceso a ti, Padre amado, donde podemos venir libremente, Señor Padre amado, y reconocer, Señor Padre amado, que hemos pecado contra ti. Que, Señor Padre amado, invitamos a tu Santo Espíritu, Señor Padre Santo, a que esté en cada uno de mis hermanos que hoy ha tomado esta decisión tan importante, Señor, de reconocer, aceptar y invitarte a ti a través de tu Espíritu Santo que more en esos corazones, y que de hoy en adelante tú escribas cada nombre en el libro de la vida, Señor Padre amado, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, y tu amor infinito, Señor, tu misericordia, Padre Santo, tú lo ayudes a caminar en el camino recto, Señor Padre amado, sabiendo, Padre amado, que al final, Señor Padre amado, tendremos vida eterna contigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, nombre sobre todo nombre, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Amén, amén. Y si usted ha hecho esta oración, ¿sabes qué? Celebramos, pero hay una fiesta en el cielo. Y su nombre está escrito en ese libro de la vida, donde usted tiene hoy por hoy seguro, ¿sabes qué? Que tiene vida eterna en Él, en el Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Amén. Para mí una bendición y que sean todos bendecidos. Amén. Que el Señor le bendiga y busque a Cristo mientras pueda ser hallado. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios.